el doctor José Núñez Castañeda, representante del Perú por esa extraordinaria conferencia. Es muy importante cuando nosotros tenemos distintos tópicos de la parte de medicina, tocar uno distinto y quizás el que se mantenga ahorita en la palestra es precisamente el tema del marketing médico, para poder solamente dentro del gremio médico, sino en las distintas áreas y esferas de las sociedades donde nosotros estemos desarrollando nuestra actividad académica. A continuación les voy a presentar al doctor Cristian García. El doctor Cristian García es cirujano de cabeza y cuello, formado en un Master Course en cirugía de radiofrecuencia tiroidea en Surcorea. Es profesor de posgrado de cirugía general en el módulo de cirugía de cabeza y cuello en la Universidad Central del Ecuador y trabaja en el Hospital Metropolitano el día de hoy sobre el uso de la radiofrecuencia en los nódulos tiroideos. Adelante, doctor Cristian. Bienvenido. Agradezco la invitación al comité organizador. El tema del día de hoy que vamos a tratar es la radiofrecuencia en nódulos de la tiroides. Únicamente para recordar, los nódulos en la tiroides han sido motivo de discusión, elaboración de grandes guías, protocolos, métodos de estudio para dirigir un tratamiento en forma objetiva e individualizada a cada paciente. Esto temo que seguirá sucediendo con el tiempo por el advenimiento de nuevas técnicas, nuevos procedimientos que toman la posta como opción terapéutica para tratar enfermedades estructurales de la glándula tiroides, sobre todo. Entonces, cuando aparece una nueva técnica, un nuevo método, nosotros lo comparamos con los tratamientos tradicionales, como la cirugía, que ha sido grandemente validada y tradicionalmente utilizada como tratamiento definitivo para lesiones estructurales, sean estos cáncer, bocio e inclusive hipertiroidismo de difícil control. Entonces, al aparecer nuevas tecnologías, nosotros validamos este producto, este nuevo procedimiento en el medio y nos genera a veces un poco de incertidumbre si podrá ser reproducido o no. Luego, cuando nosotros vamos avanzando con la práctica de nuestra técnica, podemos validar y saber que trae buenos resultados para ofertar a nuestros pacientes. Quizá con el tiempo esta técnica vaya en desuso o sea sustituida por una nueva técnica, quizá aparezca con el tiempo y quizá la técnica que vamos a hablar el día de hoy, un futuro, tal vez llegue a ser obsoleta. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? La radiofrecuencia vamos a enfocar su utilidad en lesiones estructurales, pero debemos recordar a breves rasgos que la cirugía es un procedimiento terapéutico de opción o de elección cuando debemos tratar lesiones estructurales, pero aún hay temas que todavía llenan de curiosidad o de incertidumbre al momento de elegir esta técnica cuando tenemos lesiones limítrofes, aquellas que podrían ser operadas, pero no podríamos encontrar mayores beneficios únicamente con la cirugía. También involucran los costos de la cirugía al realizarlo o los posibles efectos que podría causar, lesiones temporales o lesiones definitivas y los efectos en la calidad de vida al momento de practicar una cirugía. Las pasadas 2 décadas se han venido desarrollando e imponiendo con más persistencia algunos métodos percutáneos denominados como mínimamente invasivos, enfocados al tratamiento de lesiones estructurales, sobre todo nódulos de la glándula tiroides, que presenten algún tipo de sintomatología, que requieran de algún tipo de abordaje y como opción adicional a la cirugía se ofertan estos procedimientos. La particularidad de los mismos es que no requieren de anestesia general, son ambulatorios y provocan muy pocas lesiones en los tejidos blandos y tejidos alrededor de la glándula tiroides. Entonces, estas modalidades han sido desarrolladas o validadas como técnicas mínimamente invasivas y realmente la termoablación y la ablación química han sido quienes tienen más relevancia en el medio en el momento de la utilización para el tratamiento de lesiones nodulares. La particularidad de estos procedimientos es que es ambulatorio, sin anestesia general y realmente con una seguridad bastante acertada.
En cuanto a los tipos o a las opciones de terapias ablativas, podemos hablar un poco brevemente acerca de la alcoholización. La alcoholización es una técnica utilizada con mayor frecuencia para nódulos quísticos. Hay algunas escuelas o algunas instituciones que han optado el uso de la alcoholización para tratamiento de nódulos sólidos e inclusive microcarcinomas como pautas de protocolos de investigación o de seguimiento institucional. En cuanto a la terapia ablativa térmica, toma gran importancia la terapia por radiofrecuencia, el láser, tecnología láser, ondas de alta frecuencia, que son algunas de las alternativas utilizadas como terapias ablativas térmicas. En este gráfico intento representar la particularidad de tratar un nódulo sólido versus un nódulo quístico. La radiofrecuencia está encaminada con mayor porcentaje de efectividad a tratar nódulos sólidos, en tanto que la alcoholización o etanolización está enfocada a tratar nódulos quísticos, pero esto no excluye la posibilidad de tratar nódulos mixtos y la elegibilidad de un método de alcoholización o radiofrecuencia dependerá del porcentaje de combinación de contenido de cada nódulo. Es decir, mientras mayor contenido sólido, la radiofrecuencia será más efectiva que contenidos líquidos. Y nosotros podemos determinar esto mediante varias revisiones de la literatura, en la cual nosotros podemos determinar lo siguiente. En cuanto a la proporción del contenido sólido en el nódulo, cuando la proporción es entre el 10 y el 50%, la alcoholización no tiene una efectividad tan relevante o como nos podría llenar de seguridad poder emplearla, en tanto que la radiofrecuencia mejora su efectividad. Si el nódulo tiene de composición sólida mayor que el 50%, la alcoholización realmente pierde la utilidad en forma eficiente, en cuanto a la radiofrecuencia parece ser más efectiva que la alcoholización. Bueno, son términos que al no estar tan familiarizados o usarlos frecuentemente podría llenarnos de dudas, de inquietudes, de confusiones inclusive para poder elegir la técnica. Es por eso que nosotros debemos hacernos las siguientes preguntas para poder validar este método en nuestro entorno. ¿Es seguro para nuestros pacientes? ¿Existen criterios de inclusión o exclusión? ¿Es reproducible? ¿Y cómo será el seguimiento para nuestros pacientes? Al igual que la mayoría de procedimientos estandarizados como la cirugía, otras técnicas diagnósticas, la radiofrecuencia tiene una importancia muy importante al momento de validar si un paciente es candidato o no para la realización de la misma mediante la revisión de guías que nosotros tenemos a disposición desde hace algún tiempo y con mayor representación las guías coreanas, las cuales mediante consenso nos permiten poder estudiar en forma apropiada el nódulo que será candidato a tratamiento. También tiene grande relevancia la bibliografía italiana, que tienen una casuística bastante importante al momento de poder emitir sus recomendaciones. El SRT-RATS también hace un manifiesto con respecto al estudio del nódulo de la tiroides pero ellos, y la radiofrecuencia, pero ellos son muy enfáticos en no recomendar para la utilización en nódulos malignos. Ya en el 2018, la misma Sociedad Asiática en Corea del Sur emiten una nueva guía en la cual nos llena de sorpresa al saber que dentro de la práctica también se incluye la posibilidad primero de, sí, seguir tratando nódulos benignos sólidos y también algunos tipos de cáncer de tiroides, sobre todo enfermedad recurrencial. Existen formas y criterios de elegir y estudiar en forma acertada nuestro nódulo y lógicamente está basado en los estudios de imagen y citología. Es por ello que los pacientes que son candidatos con nódulos candidatos a radiofrecuencia tienen que ser sometidos a un estudio previo y este nódulo tiene que ser sintomático, es decir, para que exista un beneficio de la técnica tiene que tener sintomatología que justifique la utilización de la misma. El estudio del nódulo va a estar encaminado por la confirmación citológica, al menos 2 citologías distanciadas una de otra, para confirmar si la citología del nódulo es benigno. Se podría realizar mediante punción de aguja fina o corebiopsia, según la recomendación de la guía asiática. En el caso de nosotros
realizar una sola punción o una sola corebiopsia, debemos tener la validación en forma eficiente, garantizada, por un ecografista de gran experiencia e identificar las características benignas ecográficas del nódulo para que justifique la realización únicamente de una punción. También se puede hacer una simple punción en aquellos nódulos que son tóxicos, nódulos autónomos, y podrían también ser candidatos a radioablación con esta particularidad de ser únicos. Y algunos nódulos que son considerados pretóxicos o nódulos que fueron estudiados clínicamente mediante otros métodos y se identificaron que son benignos, también podrían ser candidatos luego de los estudios clínicos respectivos. Solamente para información general, este es un esquema en el cual nosotros realizamos la radiofrecuencia. Por una visión general, tengo que comentarles que es muy seguro hacerlo transítmica, es decir, la aguja de la radiofrecuencia, de la sonda de radiofrecuencia, será introducida por el istmo y se lo dirigirá hacia el nódulo a tratar en forma dinámica. Tenemos que recordar que el nódulo es tridimensional y tenemos que, al momento de administrar energía, administrarlo en forma completa, en toda su estructura. Entonces, dentro de los principios de la radiofrecuencia, debemos recordar que al emitir calor local sobre el nódulo, mediante esta sonda se produce necrosis coagulativa y realmente el calor introducido en el nódulo va a producir alteración de la conformación de las proteínas, produciendo una desnaturalización producto de la elevación de la temperatura, que tiene que ser entre 60 y 100 para evitar la carbonización, que podría ser podría producirnos un efecto adverso o tal vez formación de abscesos si llegamos a producir carbonización. Eso no es lo apropiado. Ha sido también realizada o validada, utilizada las pasadas décadas, sobre todo enfocado para tratamiento de enfermedad metastásica hepática, pulmón, huesos, inclusive actualmente se lo utiliza para miomas uterinos e inclusive varices en extremidades. El objetivo de ofertar un tratamiento es mejorar la sintomatología de un paciente, es decir, se tendría que elegir al paciente con realmente síntomas clínicos obstructivos o inclusive cosméticos o nódulos que sean hiperfuncionantes y estén relacionados con tirotoxicosis. En el caso del cáncer de tiroides, nosotros podemos tratar tumores primarios. Recordemos que la cirugía es el método de elección en el caso de tumores primarios que justifique realizar la cirugía. Si es que es microcarcinoma, es motivo de otra discusión. Sin embargo, debemos considerar la radiofrecuencia en tumores primarios de cáncer de tiroides cuando el paciente rehúse la cirugía o no esté en condiciones de ser sometida a cirugía. También se puede realizar radiofrecuencia en tumores recurrenciales de la glándula tiroides, tumores que estén en el lecho de la glándula tiroides o tumores metastásicos ganglionares que el paciente no rehúsa la cirugía o no es candidato a cirugía. Únicamente aquí quería presentarles un caso en el cual nosotros podemos ver la presencia de una lesión recurrencial ubicada en el lecho tiroideo paratraqueal. Al Doppler se identifica la vascularidad. Fue sometido a un procedimiento de radiofrecuencia, una sola sesión, y al mes del tratamiento se puede ver los cambios identificados por el Doppler, cuya imagen representa la ausencia de flujo o muy bajo flujo. A los 6 meses ya no encontramos ningún tipo de lesión y 5 años después la lesión había disminuido, desaparecido por completo. Les quería comentar que, bueno, yo la radiofrecuencia la realizo en mi consultorio cuando el paciente ha aceptado los términos, las condiciones, sé que es un paciente elegible para poder hacerlo, pero existen pacientes que son un poco más ansiosos y que prefieren ser sometidos a una sedación leve. El objetivo de hacer con el paciente despierto o que esté en comunicación permanente con nosotros es que podríamos garantizar la integridad del nervio laríngeo recurrente y no causar una lesión térmica en el momento de realizar este procedimiento. Muy poco probable si utilizamos la técnica transítmica, pero tenemos que estar conscientes de los riesgos que podrían ser prevenidos mediante algunos términos mnemotécnicos únicamente para recordarlos.
Existen escalas que nos permiten a nosotros orientar el grado de satisfacción y de resolución del procedimiento conforme a una patología. Podemos utilizar escalas de dolor, escalas de sintomatología o escalas cosméticas inclusive, y esto sería conveniente realizarlo con el objetivo de en el seguimiento saber cuál es el grado de satisfacción de nuestro paciente. Al igual que el resto de procedimientos, no tendría por qué ser diferente. El paciente que requiera de radiofrecuencia debería ser sometido a un checklist riguroso, identificando todos los exámenes y procedimientos que le permitieron llegar a la radiofrecuencia, entre ellos los estudios diagnósticos, citología, ecografía, exámenes complementarios. Yo acostumbro realizar un chequeo cardiológico también, de preferencia. Comentar al paciente de los riesgos, los beneficios, que inclusive podría requerir una segunda o tercera realización de radiofrecuencia en el caso de bocios muy volumétricos. Yo solicito además las pruebas funcionales tiroideas para en el seguimiento determinar la integridad de la función de la glándula tiroides o si hubiera alguna alteración poder estar advertido en forma inmediata. Entonces, los criterios de inclusión para la realización de radiofrecuencia se resumen en los siguientes: problemas sintomáticos, sensación de cuerpo extraño, dolor, disconfort, sensación de compresión, problemas estéticos, nódulos cuyo diámetro superen los 2 centímetros. Se cree en términos generales, según algunas revisiones, que nódulos menores de 2 centímetros no se beneficiarían de la realización de radiofrecuencia. Sin embargo, existen personas muy delgadas y podrían tener lesiones de 1 centímetro o centímetro y medio en el istmo, por ejemplo, que podría causar síntomas obstructivos e inclusive estéticos y podrían ser candidatos. Yo pienso que esta es una información general únicamente basado en la revisión bibliográfica, sin embargo, se debe valorar en forma individual. Y la realización de la punción por aguja fina es inevitable como garantía de seguridad preoperatoria. Criterios de exclusión. Confirmación de malignidad es uno de los criterios para excluirle como tratamiento electivo para nuestro paciente, pues tendrá que ser la cirugía. Y debemos tener mucha precaución, sobre todo en mujeres embarazadas, pacientes con problemas cardíacos o lesión contralateral de la cuerda vocal. En cuanto a la función de la glándula tiroides, se ha determinado que es muy seguro la realización de la radiofrecuencia sin alteración de la función, determinado en pacientes que fueron sometidos a lobectomía y tuvieron lesión en el lóbulo residual, fueron sometidos a radiofrecuencia y la función no fue alterada. Y esto es lo que nos interesa más. Si el tumor ha crecido, si el tumor era grande, ¿cómo va a reducir y en qué porcentaje? Se estima que en el primer mes, luego de la realización de la radiofrecuencia, podría disminuir su tamaño entre el 30 al 50%, dependiendo las series y dependiendo la técnica realizada. Y a los 6 meses podría reducir entre el 60 al 90% del volumen inicial del nódulo. Sin embargo, se estima que la reducción mayoritaria se llega a obtener únicamente 1 año después de la realización de la radiofrecuencia. Es por eso que el primer control luego de la radiofrecuencia se lo hace el primer mes y luego cada 3 meses hasta completar 1 año, midiendo en forma individualizada el nódulo tratado. Nosotros tenemos muchísima literatura para poder evaluar, analizar y validar la utilización de nuestra técnica. Todas muestran que es muy seguro dependiendo cómo el paciente fue elegido en forma apropiada. Y solamente para recordar, la literatura tiene bastante peso por revisiones de la comunidad asiática, sobre todo Corea del Sur, y también la comunidad europea. Algunos grupos de Italia pues han hecho sus mayores publicaciones. Pacientes que tenían nódulos hiperfuncionantes, se determinó que el uso de antitiroideos, del metamizol en este caso, en este estudio, redujo en forma significativa su utilización luego de la utilización de radiofrecuencia. Es por eso que también se puede utilizar en nódulos
nódulos únicos tóxicos, productores o hiperfuncionantes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas características, como por ejemplo que el nódulo no supere los 20 centímetros cúbicos. El paciente será candidato a otro tratamiento, quizás cirugía, por tener un volumen demasiado evidente. Pacientes que se contraindica el yodo o declinan por motivos clínicos la utilización de yodo o cirugía, pues la alternativa podría ser radiofrecuencia. Y se determina que la combinación de radiofrecuencia y yodo radioactivo disminuye la cantidad final de yodo radioactivo utilizado para pacientes que tenían un nódulo tóxico. Esto, bueno, consideraciones realizadas en este estudio que también les comparto como consideración para ustedes. Bueno, los conceptos que hemos obtenido tendremos que validarlos de forma individualizada para nuestros pacientes para poder orientarlos por el mejor camino. Así como todos los procedimientos, la radiofrecuencia es muy segura en términos generales, pero no excluye la posibilidad de complicaciones. Las complicaciones más frecuentes han sido relacionadas con alteraciones locales como alteraciones de la voz, ruptura del nódulo, sangrado, hemorragia o hematoma no quirúrgico finalmente, un poco de edema, hinchazón, dolor, alteración del plexo braquial, náusea, mareo, síntomas vagales, pero todos estos ventajosamente transitorios o reversibles. Inclusive se describen técnicas para reversión de la lesión causado por la temperatura del nervio laringio recurrente en forma inmediata utilizando solución glucosada helada. Se podría revertir en forma bastante eficiente. Bueno, como también en la cirugía sucede, cuando nosotros tenemos una reintervención, la posibilidad de tener complicaciones aumenta, sucede de igual forma en la utilización de la radiofrecuencia. Las complicaciones son menores cuando se tratan nódulos benignos por primera ocasión y cuando se trata de enfermedad recurrente, pues las complicaciones podrían aparecer con más frecuencia. Bueno, es por eso que finalmente les quería comentar que es una elección bastante aceptable de consideración para la realización de radiofrecuencia en nódulos adecuadamente elegidos, sobre todo nódulos benignos y que causen algún tipo de sintomatología. Es efectivo, es seguro, no necesita de medicación, de tomar medicación el resto de la vida, a aquellos pacientes eutioideos sobre todo, no deja cicatriz, no necesitamos anestesia general, es un procedimiento ambulatorio, podría requerir sí o no de una segunda o tercera realización de este procedimiento dependiendo del volumen del tumor. Finalmente, considero que la radiofrecuencia es fácilmente reproducible y es una técnica adicional a consideración para las personas que gusten de ofertar tratamientos adicionales e igual de seguros a nuestros pacientes. Eso es lo que tenía para contarles. Dejo aquí mis contactos. En el caso de surgir alguna pregunta, estoy a disposición. Para mí ha sido un gusto poder compartir esta charla con ustedes.